Vamos a ver ahora gráficamente cómo una empresa competitiva pues puede tener pérdidas y querer cerrar, o tener pérdidas y no querer cerrar, y esto determina si va a producir o no producir dependiendo del precio que haya en el mercado. Bueno, la empresa competitiva siempre va a producir cuando el precio del mercado esté por encima del mínimo del coste total medio, porque en este caso el precio le va a permitir pagar sus costes totales y va a poder tener beneficios. Lo que nos planteamos es si la empresa va a querer producir o no producir cuando tenga pérdidas, y esto depende de si el precio es inferior o superior al coste variable medio. Bueno, lo primero que nos planteamos es una situación como la que tenéis ahí, ¿no? Los dos gráficos son similares, tienen el mismo precio que está aquí y las funciones son las mismas, las funciones de coste fijo medio, coste total medio, coste variable medio y coste marginal son iguales, ¿no? Esto es una empresa que tiene este precio y está teniendo un precio que, si os dais cuenta, está contenido entre el mínimo del coste total medio y el mínimo del coste variable medio. Esta empresa, con este precio, lo mejor que puede hacer es producir la cantidad de unidades en las que se iguale el precio al coste marginal. Eso ocurre para estas unidades y, como podéis ver aquí, esta empresa va a tener pérdidas. Va a tener unas pérdidas, ¿por qué? Porque se está produciendo estas unidades, esto es el coste total medio que tiene al producir, y con cada unidad que haga consigue ingresar el precio y le cuesta fabricarlo pues esta cuantía que tenéis ahí indicada. Esto es lo que la empresa pierde con cada unidad que produce. Produce todas estas unidades y el rectángulo que tenéis ahí nos está midiendo las pérdidas que tiene la empresa. Bueno, esa empresa está perdiendo todas las unidades que tenéis ahí indicadas. ¿Cuánto está ingresando la empresa? Pues como veis, la empresa está ingresando todo este rectángulo. ¿Por qué? Porque ingresa por cada unidad, ingresa el precio y está vendiendo todas estas unidades. Pues si multiplicamos el precio por las unidades, vemos cuánto ingresa. Rectángulo de arriba, pérdidas; rectángulo de abajo, ingresos. Si miráis en el gráfico que tenéis al lado, hemos dejado representadas las pérdidas y ahora lo que hemos representado es el coste variable que está teniendo la empresa. Ese coste variable que está aquí, porque si veis, la altura que tenéis aquí es el coste variable medio que tenemos para estas unidades. Eso es lo que en media me cuesta el coste variable cada unidad. Por las unidades tenemos los costes variables. Por tanto, el rectángulo verde que tenéis abajo son los costes variables y el rectángulo rojo que tenéis arriba son las pérdidas que tiene la empresa. Fijaros que esta empresa, a este precio, tiene las pérdidas del rectángulo rojo, los ingresos del rectángulo amarillo que tenéis aquí y los costes variables del rectángulo verde. Esta empresa, con un precio que está entre el mínimo del coste total medio y el mínimo del coste variable medio, tiene unos ingresos que, como podéis ver, son mayores que sus costes variables. Bueno, pues esta empresa lo que está consiguiendo con esto es pagar todos sus costes variables y parte de sus costes fijos. Si los costes totales llegan hasta aquí, hasta aquí el coste variable, este rectángulo de aquí son los costes fijos. Y las pérdidas no son tan grandes como eso, las pérdidas son inferiores a los costes fijos. Si esta empresa cerrara, tendría que pagar un rectángulo mayor, tendría unas pérdidas mayores. Por tanto, la empresa, cuando el precio está entre el mínimo del coste total medio y el mínimo del coste variable medio, debe seguir produciendo. Vamos a ver qué es lo que ocurre con un precio más bajo. Este precio que tenéis aquí indicado, que es el mismo precio en los dos lados, el mismo caso de antes, pero un precio más bajo. Un precio que ahora está, si lo veis por aquí, está por debajo del mínimo del coste variable medio, que está más arriba. Bueno, pues este precio que tenéis aquí indicado, lo mejor que puede hacer la empresa es producir donde el precio corta al coste marginal, que serían esa cantidad. ¿Vale? La empresa va a producir estas unidades de aquí y vamos a ver ahora cuántas pérdidas tiene. Las pérdidas que tiene es la diferencia entre el precio y el coste total medio, que lo tenéis aquí, ¿no? Esa altura que tenéis ahí nos indica el coste total medio, pues el área entre el coste total medio y el precio son las pérdidas que tiene la empresa. ¿Cuánto es el ingreso total que tiene la empresa? Pues las unidades que produce por el precio, el ingreso total, que lo tenéis ahí en amarillo. ¿Cuánto es el beneficio que tiene la empresa? Bueno, si nos movemos al gráfico que tenéis aquí, hemos dibujado los costes variables, donde se corta a la función de coste variable, que se corta aquí. El coste variable sería este rectángulo de aquí, que como veis es más grande que los ingresos.
En este caso, con un precio que está por debajo del mínimo del coste variable medio, tenemos unos costes variables mayores que los ingresos. Eso quiere decir que la empresa, con el dinero que está ingresando, no puede pagar sus costes variables. No va a pagar sus costes fijos, pero es que tampoco sus costes variables. Y por tanto, a la empresa no le interesa seguir produciendo. ¿Por qué? Porque no puede pagar ninguno de sus costes fijos, que son las pérdidas que va a tener si cierra, y aparte no puede pagar parte de sus costes variables. ¿Qué ocurre entonces? Lo que ocurre es que la función de oferta de la empresa va a ser la cantidad en la que se iguala el precio al coste marginal, siempre y cuando ese precio esté por encima del mínimo del coste variable medio. En el caso que estamos estudiando, ¿cuál va a ser la función de oferta de la empresa? Bueno, pues la función de oferta de la empresa la tenéis dibujada ahí en naranja, es lo que acaba de aparecer en la diapositiva, y va a ser para el mínimo del coste variable medio, que lo tenéis aquí indicado, para este precio. Cuando el precio esté por encima de ese mínimo, pues va a ser la función de coste marginal, ¿no? Pues en este tramo de aquí, hacia arriba, es la función de coste marginal, que la tenéis ahí en naranja. Cuando el precio esté por debajo del mínimo del coste variable medio, pues la cantidad que se va a ofrecer es cero.